sumamente importante que de por sí eh, no hay mucha información desde el punto de vista de la investigación, pero lo importante aquí es poder comprender ciertas cosas que se van a presentar, ¿ya? Bueno, me presento primeramente. Mm, mm. Mi nombre es Guido, yo soy psicólogo y especialista en TEA y actualmente yo estoy trabajando en una escuela especial en Maipú y estoy trabajando también en un programa de integración escolar. También apoyo con atenciones psicológicas individuales para la Fundación Intégrame tu Mundo. Y también trabajo como monitor a cargo del taller de habilidades sociales en Adolescentea Maipú. Pregunta, ¿se escucha bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, 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 Perfecto. gracias. Ya, muchas gracias. Ya, también trabajo para Inclusión TEA, ahí donde yo también trabajo y hago atenciones psicológicas con niños del espectro autista. Y llevo más de 4 años de experiencia en entrenamiento de habilidades sociales y coaching para personas neurotípicas. Me dedico mucho a este tema del coaching también. Y también trabajo de hace 7 años como psicólogo clínico particular. Y para comenzar este tema, lo que quiero decir también con esto es que si tienen preguntas, que por favor las escriban, porque las iré respondiendo en el momento, ¿ya? Y que Javiera me diga las preguntas, que vayan escribiendo ahí en el Meet. Si se puede, claro. ¿Me escucha, Javiera? Con lo siguiente, que hay que tener premisas esenciales para entender y enfrentar este fenómeno, que sería el acoso escolar em, en la niñez y adolescencia de un niño TEA, y también sería el acoso laboral en el adulto TEA. Y primeramente hay que tener distintas premisas. La primera, la sociedad actual en general no es inclusiva con los TEA, y los SEA. SEA es condición del espectro autista, porque les abre las puertas para estudiar. Por ejemplo, en la universidad. En la universidad se abre mucho espacio para que las personas con discapacidad o con otras condiciones puedan estudiar. Pero cuando llegan al campo laboral, muchas de esas puertas se cierran, porque existe una estigmatización con el TEA y también con otras necesidades educativas especiales. Y es ahí donde falta todo un programa, o sea, todo un camino para trabajar lo que es la inclusión laboral, que es algo que está en pañales el día de hoy y que se espera que la ley de autismo también trabaje eso, porque es algo que se necesita con urgencia. Porque lo que vemos el día de hoy es que muchos TEAs de tipo 1 generalmente, o hasta de tipo 2, están interesados en estudiar una carrera, como por ejemplo psicología, ingeniería, y están totalmente interesados en aprender eso. Ya, perfecto. Punto número 2. El acoso escolar y laboral pueden tener graves consecuencias para los TEA. Por ejemplo, esto quiero que me escuchen con mucha atención. La evidencia científica es súper categórica con todo lo que investigué. Por ejemplo, existe un aumento de la depresión y la ansiedad en los TEA, cuando, por ejemplo, constantemente están siendo vulnerados desde el punto de vista relacional, como desde el punto de vista de todas sus habilidades cuando están en la escuela o están en el trabajo. También hay aumento de experiencias psicóticas. Las experiencias psicóticas están muy unidas con la ansiedad. Un TEA que, por ejemplo, está muy, pero muy estresado o con mucha ansiedad prolongada, puede manifestar sintomatologías psicóticas, como por ejemplo este tema relacionado a que ellos pueden tener alucinaciones o pueden tener una forma de desconexión con la realidad. Así que el tema del acoso escolar como laboral tiene que ser abordado con prontitud, porque el daño psicológico puede ser muy grave en un TEA. Las investigaciones son súper categóricas con eso. Después está el tema de los peores resultados académicos y en el trabajo, que generalmente puede provocar deserción escolar o puede provocar en muchos TEA la deserción laboral. Por ejemplo, cuando yo he atendido muchos chicos TEA, yo me he identificado mucho con ellos, aparte que yo también tengo TEA, soy TEA de tipo 1, yo he conectado con los chicos en el sentido de que ellos me han dicho de que no han podido adaptarse a un trabajo, porque por ejemplo reciben mucho acoso laboral
cuando intentan insertarse en un campo laboral. ¿Y eso qué provoca? Que finalmente muchos de ellos terminen escogiendo una especie como de pyme o trabajar independiente porque no se ven con una adaptabilidad social para poder estar dentro del contexto laboral, ¿ya? Eso igual es un punto importante. Después, continuó, aumento de problemas físicos. Por ejemplo, en el sentido de que puedan haber somatizaciones que pueden provocar problemas físicos graves. Por ejemplo, hipertensión, ataques cardíacos, diabetes, etcétera. Esto se ve a largo plazo. También, riesgo aumentado de autolesiones y probabilidad del suicidio, pero calidad de vida y problemas sociales. Por ejemplo, cuando existe mucha presencia de acoso laboral o escolar, el aumento de suicidio aumenta de una manera muy esporádicamente. Eso podemos ver en muchos casos de gente neurotípica, que la gente neurotípica, cuando sufrió mucho acoso escolar o mucho acoso laboral, tienen la tendencia a escoger el suicidio para escapar de ese gran sufrimiento que tienen. Así que es algo que tienen que estar constantemente observando las mamás cuidadoras o los papás cuidadores. Y también está este otro tema, que es la peor calidad de vida y problemas sociales. Esto se vincula a que, por ejemplo, cuando tengo una vida escolar y laboral cuando adulto lleno de problemas de socialización, al intentar trabajar, la persona con TEA va a pensar de que ha sido un desastre su trabajo en la vida. Y eso va a provocar que eso le afecte mucho en su forma de ver las cosas. Tenemos que tener en cuenta de que el trabajo es algo importante y esencial en la vida. Si, por ejemplo, el trabajo se pasa a llevar, en una persona, claramente también se está pasando a llevar la vida. A veces existe como una visión igual un poco errada de que el trabajo o la forma con que uno se desempeña es distinto a la forma con que uno vive. Pero todos los seres humanos somos seres integrados, somos seres que estamos totalmente complementados con nuestras formas de hacer y que hacer de las cosas. Perfecto, vamos a continuar. Y claramente el tema de los problemas sociales están vinculados a que si yo tengo problemas en el trabajo, eso me va a afectar en la familia y va a afectar también el área más relacional, las amistades y todo eso. Es un efecto en cadena, es como una especie de efecto en dominó. Y tercero, tus hijos no son los culpables. Aquí yo me refiero con esto, en que la familia tiene un papel sumamente importante en el tema de que el acoso escolar y el acoso laboral puedan ser intervenidos, en el sentido de que la familia tiene que prestar un apoyo absoluto a los chicos que están sufriendo de este tema, porque lo que pasa de que generalmente el acoso escolar como el acoso laboral tiene la tendencia a prestarse ambigüedades por los perfiles que tienen los acosadores escolares y laborales. Y es ahí donde el apoyo de la familia es esencial. Y gracias al apoyo de la familia que se presta, ellos se puede buscar soluciones para poder enfrentar este tema y superarlo. ¿Ya? Punto número 4. La familia es esencial para afrontar en estas dos situaciones. Y el punto relacionado al punto número 3. Y 5. La escuela debe proteger siempre a la víctima, o al menos que haya una presencia de conflicto escolar. Aquí existe un concepto que igual es importante, que es la diferencia entre conflicto escolar y acoso escolar, en el caso del bullying. El conflicto escolar apunta directamente de que las dos partes que están en conflicto, las dos se agreden mutuamente. Pero lo que vamos a ver en el bullying o en el mobbing es que existe un caso de indefensión por una parte. Y en ese caso de indefensión existe un abuso por parte de la persona que está agrediendo constantemente a la víctima. Y eso hay que tenerlo sumamente importante porque esa diferenciación es importante para poder detectar bien el tema del acoso escolar y el acoso laboral. Perfecto. Aquí abajo, bueno, aquí sale un link de una entrevista que se le hizo a un chico TEA de 36 años en España, ¿ya? Después estas PPT van a ser compartidas para que ustedes puedan acceder directamente al link. Y la frase que más me llegó cuando leí este artículo fue, dice lo siguiente el chico, yo siempre he querido tener amigos, pero mi paso por el colegio y por el instituto fue un infierno, porque él sufrió bastante discriminación. Después este chico fue a la universidad y sacó un máster en una disciplina bastante importante, pero aún así este chico nunca pudo encontrar el trabajo que deseaba tener.
porque de por sí su característica y su estigmatización del TEA que provocó que él no fuera aceptado. Y cuando él intentó incluirse en el colegio o en el instituto, fue totalmente discriminado por su forma de ser. Y eso es algo muy complejo, y él lo menciona como un doble rechazo que tienen los TEA, que son rechazados en la escuela y después en el trabajo. Y eso genera una gran frustración a nivel de vida, porque el trabajo igual dignifica a la gente. Cuando, por ejemplo, nosotros escogemos una carrera o algo por estudiar o algo que nos gusta, es porque a nosotros nos llena la vida. Eso se ve, por ejemplo, en ejercicios básicos, por ejemplo, con el Ikigai, que cuando uno se conecta con lo que uno le gusta y con algo con que uno trabaja, uno se conecta también con su misión en la vida. Y por eso el tema del acoso escolar y el acoso laboral son sumamente significativos cuando se le hace mucho daño a un TEA, porque se le está literalmente destruyendo gran parte de la vida con eso. Perfecto, vamos a continuar. Acá se comparte aquí otra noticia de que fue a principios de año, donde se denuncia una golpiza contra un estudiante con el espectro autista en Valparaíso. O sea, claramente vemos un abuso desde el punto de vista en la escuela hacia algunos chicos que tienen TEA. Después vamos a profundizar un poco en la prevalencia de los chicos TEA y cuánto porcentaje de ellos sufren acoso. Por ejemplo, en Europa, porque investigaciones acá en Chile, por lo menos lo que yo busqué, no encontré absolutamente nada. ¿Ya? Pero este tipo de noticias nos hacen tener banderas rojas en cómo tenemos que ir viendo este tema, problematizarlo, porque por ejemplo el tema de la inclusión escolar, que sigue estando en pañales y donde los programas de integración siguen estando en un proceso de poder llevar la inclusión, vemos que existen diversos problemas de cómo se puede entender el tema del TEA relacionado al acoso escolar en este contexto en específico. Vamos a comenzar con la definición de bullying, ¿ya? La definición de bullying es un acto de agresión o hostigamiento realizado por estudiantes que atentan en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional. Esto igual es sumamente importante, porque como les decía anteriormente, en el caso del bullying siempre existe un caso de indefensión, donde una persona está recibiendo constantemente agresiones por parte de otro grupo de personas. ¿Y eso qué va generando? Va generando que, ¿cómo se llama? Se forma una especie de ciclo, donde el acoso escolar va aumentando en su escala de agresión. Empiezan con cosas verbales, después con cosas relacionadas a golpes, por ejemplo, y después pueden avanzar hacia el ciberbullying. Y es ahí donde la definición del Ministerio de Educación es bastante acertada, porque también puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional. Y estamos también en tiempos donde el Internet se utiliza como un arma de doble filo. Y es ahí donde nosotros tenemos que también intentar eh, conocer también el mundo que es en parte relacionado al Internet, porque también existe mucha violencia ahí. Esto va para las madres cuidadoras y padres cuidadores que tienen sus hijos TEA y tienen que también meterse a este mundo virtual, porque también ahí suceden bastantes cosas. Perfecto. Ahora vamos a ver el bullying en Chile y su vinculación con el TEA. ¿Ya? El acoso escolar continúa siendo uno de los grandes problemas de convivencia en los centros educativos. Este tipo de violencia horizontal, ejercida en el marco o social de los iguales, se ha definido como una agresión injustificada que un escolar en solitario o en grupo ejerce sobre otro sin que otro tenga suficientes recursos psicológicos para parar la agresión o enfrentarse a ella de forma que se detenga. Es pues una agresión repetida en el tiempo, intencional y hasta inmoral. Aquí lo importante de esta otra definición es que hay que entender de que generalmente el bullying es de tipo horizontal la violencia. ¿Qué significa que sea de tipo horizontal? Que, ¿cómo se llama? Se hace par a par. Son compañeros que molestan a otros compañeros, ¿ya? Si, por ejemplo, existe una situación de que un profesor está molestando a otro estudiante, pasa a ser otro tipo de fenómeno de violencia, el cual también tiene que ser profundizado, estudiado y sancionado, ¿ya? Y en comparación al móvil, a lo que es el acoso laboral, vemos que existen distintas formas de violencia, pero eso lo vamos a profundizar en diapositivas más adelante.
Vamos a ver la prevalencia de bullying en Chile. Esto tiene que ver directamente con una escala de tipo neurotípica que les pasa a todos los niños en general. En Chile, la prevalencia de victimización por bullying es de 15, 1, por ejemplo, 15% hombres y 13% mujeres. El principal tipo de bullying es sexual, seguido del físico y del psicológico. O sea, podemos observar de que un 15% de los niños en Chile tienen la tendencia a sufrir bullying, que el 15% serían hombres y el 13% serían mujeres. Y generalmente, que esto a mí también me llamó bastante la atención, un porcentaje importante de bullying es el sexual. Eh, Buscando por YouTube, vi el caso de una niña TEA que recibía una especie de bullying como una forma de acoso sexual. Hacían a ella de que viera imágenes de tipo pornográfica y viera tipos de imágenes como para poder tener relaciones con otras niñas. Pero de por sí había un tema de abuso y eso también se valoró como bullying. Y lo llamativo aquí, como también yo he visto en algunos casos que yo he atendido como psicólogo, es que de por sí la agresión sexual en el acoso escolar es sumamente importante, o sea, tiene una relevancia en este tema. Así que es algo que se tiene que valorar a la hora de apreciar el fenómeno del bullying. Y estos datos son relacionados a investigaciones que se hicieron en 2020 y 2021 por el Ministerio de Desarrollo Social. Perfecto. Pregunta, ¿existe alguna consulta o pregunta hasta ahora? O sea, en el caso, si un chico TEA, lo acusan por acoso sexual. Ya, perfecto. La situación ahí, desde el punto de vista de convivencia escolar, se debe investigar y también se tiene que valorar también el tema de la condición del espectro autista, ¿ya? Porque lo que he visto y lo que he estudiado sobre el tema del TEA, sobre relaciones a este tema del acoso sexual, se da de que a veces los TEA se le pueden malinterpretar las conductas. ¿Y eso qué significa? Que una conducta que puede parecer extraña para un TEA, o sea, puede parecer extraña para la gente, para un TEA puede ser otro tipo de conducta en relación a que los TEAs tienen debilidades en sus habilidades sociales. ¿Y eso qué significa? De que hay que interiorizar si realmente, en caso si el TEA realmente hizo algún tipo de acoso sexual, es si realmente él lo hizo con una intencionalidad y sabiendo que, de, de- sabiendo este tema de que si realmente lo hizo con una voluntad para hacerlo. Porque lo que pasa que muchas veces, en el caso de los TEA, se vincula mucho a la mala interpretación de ciertas cosas. Por ejemplo, voy a dar un caso súper específico. Generalmente a los TEA se les ven como personas muy agresivas, pero lo que pasa con los TEA es que se descompensan con mucha facilidad por ciertas cosas que pueden suceder dentro del contexto escolar. Y eso que genera que hay una estima con el TEA de que son totalmente agresivos, cuando es todo lo contrario y la intervención debe ser totalmente diferente. Así que en este caso hay que verlo de una manera bastante en específico en el sentido de que si tiene este chico TEA y se le está acusando por acoso sexual, claramente se tiene que investigar de una manera bastante profunda el tema. Y si el acoso escolar alcanza un nivel desde el punto de vista como más judicial, claramente se debe profundizar la investigación ahí. Porque si tiene dígame, perfecto, ese punto lo voy a tocar en una diapositiva más adelante. Entonces, ahí yo lo voy a responder. Sí, más adelante. Ahí voy a profundizar y si tienen consultas las mamitas, se las voy a responder. ¿Ya? Sí, perfecto. Mire, lo que va a pasar es que yo he sufrido bullying toda mi vida y me gustaría que una vez que hay una comisión esa como fue la Red y la Valech, que se puede recabar los casos de bullying, especialmente los TEA, algunos que quedan con la boca abierta. Yo sufrí y tuve tres veces al borde de la muerte, pero las vencí.
Claro, mi amigo, te entiendo perfectamente. Yo como TEA también sufrí acoso escolar. En la media yo tuve que escapar de 3 colegios, porque los cabros a mí no me Yo, querían soltar. no, porque yo, a mí lo que me ha pasado, lo que fue fuerte fue en la Universidad de Finisterre y ayer. ¿Y qué te pasó ahí, Y le amigo? digo los nombres de los docentes ¿Mm? que me han hecho sufrir para poner a la faz de ustedes, de Paulina Ujú. Mañer y el señor Álvaro Góngora. Mm, entiendo, mi amigo. Lo importante es que tú te has mantenido resiliente y has resistido a ese tema. Me imagino que Sí, con lo lo he que resistido yo... y además mm, una de las luchas que me ha enviado a militar en el Partido de Convergencia es la fuerza que tengo yo para luchar por los autistas. perfecto, amigo. Hay que continuar con este proceso y tenemos que ayudar entre todos, porque este fenómeno del acoso escolar como el acoso laboral es un gran problema, más para nosotros que somos TEA. Y Y además debería claro, ser declarado en Chile delito de lesa humanidad. claramente, lo que me llama mucho la atención es la literatura de acoso escolar como acoso laboral, que se trata mucho la palabra inmoralidad, porque el nivel de maldad que expresa esta gente es bastante fuerte, es Sí, bastante y varios fuerte. Mm, matones terminan en partidos de derecha o extrema derecha. mm. Y eso, Bueno, igual y siempre... eso refiere simplemente a los partidos UDI, republicano mm. y movimiento como de los señores Izquierdo Almarza y los del Partido de la Gente. A eso lo señalo. Ya, ok, querido. Me imagino que igual te has sentido identificado con lo que hemos pasado hasta ahora, que es una Sí. realidad, te sentiste bastante identificado y claramente es una realidad bastante fuerte. Y igual Mm, lo que me llama la atención, como decía más atrás, es que las investigaciones de bullying relacionado al TEA o TEA relacionado al acoso laboral casi ni existen en Chile. Tuve que buscar mm, información en España para encontrar recién cierta información en específico. Y lo sí, que me llama la atención de que es algo que se mantiene muy en el tabú, todavía. sí, y debería ser como a la ciudadanía, debería por lo menos tener en el Congreso una ley en que por manera especial se integren las candidaturas a partir de las elecciones de 2024 de TEAS en las listas electorales. Mm, ya, perfecto. Mm, mm. Para mí debería la ley tipificar también como motivo de causante, como sanción, el cierre o clausura por 6 meses de la facultad. Y a los profesores una sanción económica, incluso la inhabilitación perpetua. Muchas gracias. La verdad es que estaba escuchando y este es un tema súper delicado. ¿Por qué digo? Porque hay Mm, un chico que está escolarizado, va en séptimo, y él decidió contarles a sus compañeros que él es TEA. Cuando lo hizo, desde ese minuto, los compañeros le empezaron a hacer bullying. Entonces, ¿qué tan bueno es decir que
uno es TEA. ¿Es bueno decirlo? Hay que esperar que la gente o las personas que a uno lo rodean estén capacitadas como para entender algo así, porque encuentro que no es posible y desde ahí el chico ya así como que ya casi ni siquiera quiere ir al colegio por hacer algo beneficioso para él, para que los compañeros lo acompañen, siendo que son alumnos de kinder, y a lo largo de todos estos años pasó esa situación y él lo hizo por mejor y la verdad es que no fue así. Entonces, ¿por qué tan delgada la línea? Esa es la pregunta. ¿Por qué tenemos, no sé, es como hartas cosas en la cabeza que se me vienen en preguntas, pero la sociedad tiene que estar acompañándonos a nosotros, no nosotros adaptarnos a ellos, o sí, no sé. Lo que pasa es que ahí lo que está fallando claramente es la inclusión. Sí, El chico fue sumamente sincero y honesto en sí, reconocer eso, y súper valiente. Es sí, súper valiente que un TEA reconozca que es TEA, sí. porque igual él sabe y está consciente de que hay gente que lo va a aceptar y gente que no lo va a aceptar. Pero el problema que sucede con esas dos clases de personas está relacionado a la falta de inclusión. Y es ahí lo que está fallando probablemente. No es tanto estos chicos que hacen bullying, sino el colegio con quien no han hecho la psicoeducación con este tema del, del TEA, de cómo se ha enseñado el trastorno del espectro autista y cómo se manifiesta en el contexto educativo. Y también falta también, que hay otra cosa que falla, es el tema familiar, porque lamentablemente los chicos que hacen acoso escolar son chicos que tienen mucha ausencia desde el punto de vista de la familia y también tienen familiares o dentro del núcleo familiar bastante problemas. Por eso también tienen esa rabia constante en poder violentar a otras personas. Y eso igual se da bastante en ese tema. Lo importante ahí es que hay que mantener mucho el tema de la inclusión. Y si, por ejemplo, en ese caso en específico, ese chico sigue sufriendo acoso escolar, es mejor que se vaya a una escuela donde sí o sí estén haciendo inclusión, que es lo mejor que puede, la mejor decisión que se puede tomar en ese caso. Pero también hay que ver cómo el profesor o cómo el colegio está interviniendo con este tema. Muchas gracias. No, no se preocupe, se entiende bastante ese tipo de situación. Y bueno, le digo, hay muchos casos de ese tipo. Por lo menos en lo que trabajo en consulta clínica, tengo un porcentaje importante de chicos que sufren acoso escolar, que son TEA. Así que es algo que se tiene que valorar. Ya, perfecto. Vamos a continuar. No, por nada. Gracias a ustedes. Vamos a continuar con esta diapositiva. Dice sí, numerosos estudios han evidenciado que los estudiantes con necesidades educativas de apoyo educativo, que serían las NEE en Chile, son específicamente vulnerables a este tipo de fenómenos, convirtiéndose en objetivo de maltrato de compañeros crueles que aprovechan lo que interpretan como debilidades sociales de estos compañeros, es decir, se constituyen como un grupo en riesgo a este respecto. ¿Qué significa esto? Lo que llama mucho la atención aquí es que los chicos que hacen acoso escolar, como también los adultos que hacen acoso laboral, utilizan mucho este tema de la debilidad social. Generalmente se aprovecha mucho de la falta de habilidades sociales que tienen los TEA o los SEA para poder provocar este tipo de ataques y este tipo de agresiones. Así que piensen de la siguiente manera: si mi hijo tiene escasa habilidad social o le cuesta tener una forma de cómo para defender sus derechos y cosas por el estilo, muy probablemente puede sufrir bullying. Y más si estamos hablando de chicos que les cuesta mucho expresarse, porque estos indicadores son como luz verde para que esta gente que utiliza la violencia pase a llevar a los TEA. Y también, como decía la mamita anteriormente, que aquí comienza todo, en la escuela, sino que también está relacionada a la sociedad. La sociedad es sumamente cruel con los TEA, en el sentido de que se les vende una inclusión falsa y después, cuando intentan ingresar a trabajar, se les cierran muchas puertas. Y los TEA, por ejemplo, de tipo 1 o tipo 2, que logran alcanzar a estudiar en alguna parte o alcanzan, por ejemplo, a
trabajar, tienen el peligro constante de sufrir acoso laboral. Y por eso tenemos que, como familia, estar pendientes de nuestros hijos y cuidar y proteger a nuestros niños, que es algo que se lo digo constantemente a mis pacientes. Porque si no protegemos a nuestros niños, nada nos va a proteger afuera. Perfecto, vamos a continuar. Investigaciones de TI señalando son todas de España. España tiene una preocupación bastante fuerte por el acoso escolar y el TEA. Y han hecho diversas investigaciones, como por ejemplo Y acá lo que llama bastante la atención es que existe un alto grado de acoso escolar en población diagnosticada de TEA, principalmente en varones. Cómo aparece la familia como el principal apoyo al que han acudido los participantes que han sufrido acoso escolar. La información obtenida corrobora algunos de los resultados a los que se ha llegado a otros estudios similares, donde aparece una alta prevalencia de acoso escolar en varones con diagnóstico de TEA tipo 1. Podemos ver aquí que, por ejemplo, el acoso escolar del hombre es bastante alta. Es más alta que las mujeres TEA. Y aquí se puede observar, por ejemplo, en esta investigación, que es una investigación bastante específica a una escuela en particular, de 26 personas que se hizo, 52% han sufrido acoso escolar, de las cuales 2 de ellas son chicas con nivel TEA 1, frente a 19 chicos y una chica con nivel TEA 2. ¿Qué podemos pensar de eso? Que es el 52%, que es una tasa bastante alta. También yo me dediqué, no lo coloqué en la diapo, pero busqué investigaciones de metaanálisis. ¿Qué es el metaanálisis? Son investigaciones pequeñas que se extrapolan a una investigación general. Y lo que a mí me tiene totalmente impactado y preocupado de que es el 50% de los TEA a nivel general, de que pueden ser hombres generalmente, sufren acoso escolar. ¿Eso qué significa? Que la tasa de acoso escolar, por ejemplo, en escuelas regulares, es sumamente alta. ¿Y qué me hacen pensar esto si lo extrapolo a Chile? Que pueden haber muchos chicos TEA que están sufriendo acoso escolar, pero están callados y no saben cómo liberar eso. Si lo lleva a una población chilena. Por último, la población que de España tiene un concepto cultural mucho más importante de la inclusión, pero en Chile recién estamos bajo pañales con este tema. ¿Y eso qué significa? Que existe mucho acoso escolar implícito en los colegios acá en Chile para los TEA. Y eso hay que siempre tenerlo en observación, que es algo que siempre puede estar ahí latente. Perfecto. Voy a continuar. Respecto al género, los resultados son similares a los arrojados por otros estudios. Encontramos que han participado un total de 9 mujeres frente a 41 hombres. O sea que claramente existe esta prevalencia diagnosticada de 4.1 en relación al TEA. Ya, actualmente les voy a contar algo que aparte. Las últimas investigaciones científicas están apuntando de que el 10% de la población mundial es TEA. Ya no es el 1% como se creía antes, sino que es mucho más alta. Y probablemente este tema de que sucedió con el COVID y la pandemia hizo que los rasgos TEA de muchas personas y de muchos niños aumentara. O sea, siempre el TEA ha estado presente, pero ahora se visibiliza mucho más. ¿Y eso qué significa? Que este tema va a tomar cada vez mayor relevancia. Ya, perfecto. Y aquí está el tema de las edades, que por ejemplo, lo voy a leer aquí. En cuanto a la edad media de los participantes por rango de edad, encontramos que han participado 12 personas con edad comprendida de entre los 5 y 10 años, lo que corresponde al 24% de la muestra. 16 personas, 32% que en el rango entre los 11 y 15 años, y 10 personas en el rango de 16 y 20 años, y 12 personas, 24 años, con más de 20 años. La muestra ha estado compuesta por sujetos que se encuentran en un rango de edad que oscila entre los 5 y a los 34 años. Lo preocupante de este resultado mínimo que hubo acá es que cuando los TEA empiezan a aumentar de edad y están con esta escasez de habilidad social, están cada vez más proclives a sufrir formas de agresión, que en este caso sería acoso escolar en la escuela, en la universidad, no simplemente por parte de los estudiantes, puede ser también por parte de los profesores, que eso ya se forma otra forma de violencia, y también el acoso laboral. Cuando yo he reflexionado este tema del acoso escolar o del acoso laboral, los veo con múltiples relaciones. O sea, si un TEA tiene muchos problemas de acoso escolar,
la posibilidad de que tenga acoso laboral cuando intente ingresar al ámbito laboral es súper alta. Por eso estos dos temas tienen que estar muy alineados en el tema del TEA en particular. Perfecto. Y aquí vamos a llegar a lo que muchas mamitas estaban pidiendo. Por ejemplo, manifestación sintomatológica en los chicos con TEA. Esto también puede estar aplicado al acoso laboral. Por ejemplo, existen grados de estrés que son bastante más elevados cuando el niño está tranquilo. Un TEA que está sufriendo un acoso escolar o un acoso laboral va a estar mucho más estresado y va a tener mucha ansiedad. Por ejemplo, es posible que las estereotipas que tenga aumenten, que lo coloqué aquí abajo. Las estereotipas van a tener un fuerte aumento. ¿Y eso qué va a provocar? Que él va a tener conductas más impulsivas. Por ejemplo, un chico TEA puede estar comiendo más comida, puede estar teniendo, por ejemplo, en adulto, puede estar teniendo implicaciones con el alcohol, pueden estar vinculados como, por ejemplo, con una actitud bastante estresante de constante agresividad contra las personas de su familia. También existe la devaluación por sí mismo, que pues, el chico TEA va a empezar como, en cierta manera, a desvalorizarse. Va a haber una decaída de la autoestima que va a ser sumamente importante. Eso, ¿cómo lo podemos ver en un chico TEA? Que puede ser también relacionado a su forma de cómo trabaja, a cómo se desempeña. Por ejemplo, los TEA están muy unidos con este tema de que ellos puedan tener una vida más autónoma. Y muchos TEA luchan cada día para ser más autónomos. Pero lo que sucede también aquí es que existe una devaluación por sí mismo, de que, por ejemplo, el TEA, utiliza un poquito la empatía, un TEA que siempre ha estado constantemente entrenando sus habilidades sociales, sus habilidades de conducta adaptativa para ser alguien independiente, sufre acoso laboral, o sea, acoso escolar y laboral. Muchos de estos chicos pueden ser de que no sean resilientes. ¿Y qué va a pasar con ellos? Que muy probablemente se van a sentir muy devaluados por la gente. Van a sentir de que todo lo que ellos lograron no tiene ningún sentido, porque siguen constantemente siendo discriminados. Por ejemplo, existe un libro de Simon Cowen que habla de autismo y síndrome de Asperger, y él menciona de que un porcentaje importante de los Asperger hay depresión. Ya las vienen teniendo por este tema de la frustración que tienen por no saber socializar bien. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, están sufriendo acoso escolar o acoso laboral? Su autoestima se va a desplomar a tal grado que finalmente lo que va a pasar es que van a empezar a tener ideación suicida. Ahí en boga, como estar de una manera bastante despierta con eso. También está el tema de la autoagresión, que va a aumentar claramente como forma de estereotipia. Constantemente están relacionadas en que los chicos van a estar constantemente con alteraciones en su lenguaje. Van a repetir constantemente palabras y todo eso. Voy a abrir la puerta y vengo inmediatamente. Disculpe la molestia, es que recién llegó mi mamá. Ya, perfecto. También, por ejemplo, se observa también que los chicos con TEA hablan más solo y se quejan de la violencia que sufren. Por ejemplo, hay TEAs que son verbales que pueden quejarse con este tema y pueden mencionar de una manera totalmente honesta, tal como lo hizo el chico que recién participó, en el sentido de darse cuenta que están sufriendo un tipo de violencia. Y eso es sumamente bueno, porque en general los TEA son bastante honestos con su forma de expresar sus emociones y sentimientos. Y hay que apoyarlo cuando él esté en esa fase. Y en el TEA no verbal se ven todas esas sintomatologías que dije anteriormente. ¿Tienen alguna duda acá? ¿O alguien quiere complementar con algo? Javier, ¿estás? Hola Guido, Hola. hola, Jocelyn por acá. Me había escrito, pero lo voy a leer. Ya, súper. Tengo un pequeño de 3 años que está con un posible TEA, pero yo creo que ya uno está cada vez más asumido de que es así. Y voy a leer lo que había escrito, que primero que todo agradezco la instancia.
Y Muchas segundo, gracias. creo importante reconocer que como sociedad debemos cambiar nuestro pensamiento respecto al TEA. Debemos informarnos. Ahí comentaba, ¿cierto?, lo de que mi hijo de 3 años estaba con este posible diagnóstico. Y yo he recordado mucho, yo creo que a varios de los que estamos acá nos va a pasar, que cuando éramos pequeños o incluso de adultos, molestábamos a los niños que se aislaban y les decíamos que era autista, era como un objeto de broma por la ignorancia que teníamos. Entonces creo que ahora que nos toca enfrentar esta situación, al informar nos damos cuenta de la realidad del TEA y no es algo tan terrible. Entre paréntesis yo ponía que sé que hay casos más graves que otros, como usted decía, hay niveles. Mi hijo recién tiene 3 años y yo ya tengo muchos miedos de los cuales usted ha mencionado, pero me da una tranquilidad enorme y eso quiero decírselo, me da una tranquilidad enorme que usted nos esté dando esta charla, porque usted es un psicólogo y usted tiene TEA, y eso para nosotros como papá, o en mi caso en particular, me da un ánimo enorme de saber que mi hijo va a poder desarrollarse, va a poder estudiar y yo sé que va a ser complicado, pero también siento que de algún modo esto se está abriendo a que todos nos informemos más. Yo, gracias a Dios, tengo apoyo de mi familia, sé que hay casos en los que quizás no es así, tengo apoyo de mi esposo, el padre de mi hijo, y eso es súper bueno, pero aún así, con todo ese apoyo que tengo detrás, me da temor cuando mi hijo entra al colegio. Él ahora está en un jardín, lo han tratado muy bien, pero igual yo sé que hay cosas que afectan. Uno tiende a compararlos, tiende a ver que él hace cosas que los otros no, o viceversa. Pero bueno, un camino que tenemos que enfrentar y si nos tocó, hay que darle para adelante y se agradece nuevamente esta instancia porque uno se siente hablando el mismo idioma con todas las personas que estamos acá conectadas y con todo lo que usted nos ha dicho. Así que tomar su ejemplo y darle gracias por la transparencia y la información y darme ánimo de que mi hijo va a poder desarrollarse dentro de esta sociedad con la esperanza de que todos cambiemos, ¿cierto? Porque como digo, creo que primero hay que mirarse uno y ver cómo uno enfrentaba este tema del autismo o la ignorancia que teníamos. Así que eso y muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Igual yo entiendo constantemente todos los miedos, los veo en mis pacientes y los veo en mucha gente. ¿Y cómo se llama? Para mí igual es importante hablar de este tema. Primeramente porque este tema lo quiero seguir trabajando porque yo también sufrí acoso escolar y sufrí acoso laboral. Y sé lo que se siente esta situación en particular. Y sé también el miedo que hay en todas las mamás y papás cuidadores. Porque igual es un tema de resiliencia. Uno tiene que seguir avanzando en la vida. A los TEA los toca una doble lucha. Así yo les digo siempre a mis pacientes. ¿Y qué significa eso? Que en esta doble lucha, claramente, aparte de luchar con lo difícil que es la vida, ya nos toca lidiar con el tema del TEA. Y ahí tenemos dos oportunidades para ver el TEA. Verlo como una oportunidad para seguir creciendo y demostrar de que el TEA puede lograr ciertas cosas y muchas cosas, o lo otro es echarse a morir. ¿Y cómo se llama? Yo puedo haber escogido el camino de ser independiente, pero igual yo quise seguir este camino de seguir integrándome en la sociedad a pesar de todas las dificultades que se me han presentado y que he ido superando con el tiempo, porque, ¿cómo se llama? Creo que es importante demostrar el ejemplo. Y este tema creo que es algo sumamente importante y esencial. Y agradezco también esta instancia y que todos ustedes estén observando y presenciando también esta presentación, que claramente yo en el futuro me gustaría seguir profundizando, porque como les decía, no hay investigación en Chile, hay mucho vacío al respecto. Es algo totalmente exploratorio desde el punto de vista investigativo, así que es algo que tiene que estar relacionado porque es sumamente importante, más para todas las mamás y los papás cuidadores que tienen hijos TEA, constantemente la superación de sus hijos para ser funcionales y para que después no gente mala y perversa y con malas intenciones destruya todo el esfuerzo que ustedes han hecho. Porque eso es lo que pasa, que el acosador escolar como el acosador laboral destruyen el sentido del programa de integración, de la escuela especial, de la inclusión en general y finalmente todo queda en un sinsentido. Y por eso la inclusión es sumamente importante y tiene que llevarse a cabo. Va a ser difícil aplicarlo en el camino. La ley de autismo nos va a ayudar bastante a poder avanzar en ciertos temas, pero seguimos estando en una lucha, porque esto es una batalla contra la incomprensión, es una batalla contra la discriminación,
estamos peleando contra lo más oscuro que el ser humano tiene, que es el odio y el desprecio por lo que es diferente. ¿Alguien más quiere aportar con algo o alguna pregunta? Perfecto. Ay, Rosana, hola, ¿se hable por escucha? favor. Sí, te escucho ¿Se súper bien. escucha? Ya, súper. Yo te escucho súper bien. Ya sobre el porcentaje que dijiste de niños y niñas con autismo, que si bien las niñas igual, como mostraste, podía ser alto, yo creo que puede ser incluso más alto, pero también va un tema de estigmatización del género, en donde a un hombre se le diagnostica más rápido porque el autismo igual hace que tenga conductas que no son como de un hombre, entre comillas, como que no son tan extrovertidos, cosas así, a diferencia de las mujeres que se asocia con que son más introvertidas, más tímidas. Sobre lo otro, yo actualmente estoy haciendo mi tesis en Derecho al Trabajo, estudio Derecho al Trabajo y Autismo, y quisiera, no tu caso, pero sí, si me podrías colocar un ejemplo de cómo se puede ver eso, o si lo vamos a ver más adelante, no sé. Eso. ¿Mm? Sobre el tema del acoso laboral, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Que primeramente voy a ver bullying y después acoso. Y por lo que tú decías, muy interesante lo que tú dices, y tienes toda la razón, que claramente las investigaciones que existen el día de hoy, tal como han dicho muchas mujeres expertas en TEA, es que hay sesgos estadísticos, que claramente puede haber una incidencia mucho mayor en mujeres TEA. Tal como es el tema de los diagnósticos, puede ser en el acoso laboral también. Así que muy bien tu comentario, complementa bastante y esperamos que las investigaciones que sean a futuro puedan reflejar una mayor incidencia en este tema para poder intervenirlo de mejor manera en la condición del espectro autista de las mujeres. ¿Algún otro comentario o complemento? Perfecto. Hola, Hola, muy buenas. soy mamá de un niño de 6 años, está en primero básico, y me llama la atención este punto porque ha tenido aumento de estereotipias. Mm, Hace un mes, 2 meses como máximo, y me causa duda porque no las tenía antes, y también se junta con que él me comentó hace un par de meses de que él quería tener amigos, pero no podía tenerlos, no sabía cómo hacerlo. Entonces yo le di ciertos tips, ayuda, cómo podía hacerlo, y llegó un día contento que tenía amigos, que jugaba con amigos y que ahora la escuela era más entretenida. Entonces, como que se junta con que el periodo en que él empezó a hacer amigos y el aumento de estereotipias. No claro. sé si tenga que ver con eso. Yo lo relaciono con eso, porque él llega bien de la escuela y me cuenta que lo pasó bien y todo, o sea, no he visto como que esté mal, que sea por un tema de que le hacen algún acoso, creo yo, no sé. Claro, si en este caso el niño verbaliza que está bien y todo eso, es posible que sea así, pero también hay que tener en perspectiva de que, por ejemplo, los chicos TEA pueden ser bastante abusados a nivel de habilidad social, tal como lo había presentado en investigaciones anteriores, que los agresores escolares ven la debilidad social en los niños, y es ahí donde ellos empiezan a abusar constantemente de los chicos que tienen TEA. Lo que te recomendaría ahí, claramente, es conversar con la profesora o con tíos del patio, que haya una observación en el tema del recreo y haya una observación también en la sala de clases. Y que también tú puedas revisar si él ocupa alguna red social. Si llegara a ocupar algo así. No tiene nada de eso, no. Ya, perfecto. Entonces profundiza directamente con el profesor y también con, ¿cómo se llama? Con los tíos del patio. Porque ellos ven generalmente el recreo y todo eso. Y pueden tener una observación más específica. Si, por ejemplo, ves alguna actitud que sea negativa, por ejemplo, mucha ansiedad, o se ve con mucha rabia, o que no quiere ir al colegio, ahí preocúpate, ¿ya? El aumento de la estereotipa ahí, como es un elemento aislado, puede estar relacionado a otras cosas. A veces el aumento de las estereotipas igual puede estar relacionado a la felicidad. Porque como hay otras investigaciones que hablan sobre estereotipas, se está valorando ya como un estilo de comunicación en el TEA. Y no es algo que se tiene que ir cambiando, sino que la estereotipa es un modo de comunicación totalmente válido. Y lo otro que me llama la atención que ha hecho, y antes no lo hacía, es que un día le revisé el pelo y como que se estaba sacando pelitos.
Sacando pelito. Sí, pero así de raíz, así tiene peladitos, así. Y lo he revisado ahora, ya no lo hace, pero son cosas que quizás ha hecho en la escuela porque acá en la casa no lo hace. No sé ya. Ah, no lo hace en la casa, No, pero lo no, hace en el colegio. sí. Entonces hay un evento estresor en el colegio. Si no Mm, esa cosa escolar, hay otra cosa que puede estar afectando. Puede ser algún estilo de forma sensorial, puede ser el tema relacional con los compañeros, la metodología de algún profe o otro profe, o cómo el mm, colegio tiene su dinámica. Ahí tendrías que tú profundizar sí, y por cualquier cosa ahí buscar profesionales idóneos, ¿ya? ya. Y si la conducta aumenta ahí, Ujú, y ves que tu hijo se está afectando bastante, podrías ver la posibilidad de cambiarlo de colegio a un colegio con menos estudiantes. sí, ya. ¿Ya? Ujú, Perfecto. ya, gracias. No, pues nada. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Sí, sí, Perfecto. hola, buenas noches. Bueno, ya les había Hola, comentado, creo que buenas en noches. otro video, que soy un TEA de 37 años, adulto, de alto funcionamiento. Bueno, tengo mi estudio superior y todo. Bueno, actualmente tengo un trabajo, pero bueno, repasando a lo que es el acoso escolar y las consecuencias que puede traer el futuro. A mí me hicieron mucho bullying porque obviamente me costó mucho tener relaciones. De hecho, a mí me decían que, bueno, se burlaron de mí en cuarto medio. Cuando salimos de cuarto me decían que yo, ¿cómo vas a salir? Le van a colocar, ¿cómo vas a salir virgen? Qué vergüenza salir virgen de cuarto medio. O sea, qué espanto. Me hicieron un bullying tremendo. Y claro, en plena adolescencia y todo el tema. Entonces, a partir de eso, yo no quise entrar nunca más a un colegio, siendo que tenía unas habilidades tremendas para haber estudiado historia, hubiese sido un licenciado en historia, pero dije, no, yo no entro más a un colegio porque lo pasé súper mal y el bullying con eso fue súper espantoso. Bueno, y como valor agregado, bueno, soy súper futbolero y el equipo archirrival del mío salió campeón justo en la adolescencia, o sea, me comí un bullying amplificado por 1000 así. Entonces, yo trato de no, yo dije, no entrar más a un colegio y obviamente cambió el curso de lo que de la vida, lo que podía haber sido y todo, entonces igual fue como súper fome en ese sentido. Claro. No sé si te entiendo bastante, querido. La vida para el té es bastante difícil. Nosotros estamos luchando para que se nos incluya, para ser aceptados, para ser uno más dentro de esto. Pero la situación, como vemos el día de hoy, es muy oscura para muchos TEA. Y finalmente el único lugar donde se sienten aceptados moderadamente es la familia. Y es más triste cuando la familia se va, porque está ese mismo miedo que tienen muchas mamitas, que cuando tienen un TEA de tipo 1, 2 o 3 y después ellos se mueren, el niño se queda prácticamente solo. Y es ahí donde el trabajo es sumamente importante, amigo. A nosotros los TEA nos tocó un camino muy difícil, tal como lo había dicho anteriormente. Y lo único camino que nos queda es seguir avanzando, seguir conociendo gente, seguir abriéndonos, a pesar que el golpe puede estar ahí. Lo que nosotros los TEA nos podemos nosotros defender es detectar la maldad que tienen otras personas para que cuando detectemos esa maldad o estas intenciones agresivas, nosotros cambiemos la página con esa persona. Porque tenemos que cuidar nuestra energía y tenemos que cuidar nuestras intenciones con las personas. Porque tal como tú decías, eso trae mucho daño. Y tal como lo mencioné en las primeras diapos, eh, las consecuencias del bullying como del mobbing, el acoso laboral, son sumamente graves en un TEA y pueden provocar daños hasta de casi de tipo irreparables. Un trauma social, por ejemplo, es muy difícil que un TEA se pueda levantar después de tener de toda una vida llena de humillaciones y maltratos. Así que agradezco lo que tú has dicho, querido. Eres muy valiente en decir esto y eso se valora mucho. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta antes de continuar? Yo, Ya, dígame. que siempre he sido, ¿cómo te explico? He estado sufriendo bullying, y más que por mi pensamiento político, Mm, he sufrido bullying de, de tal manera que tuve que repetir cuarto medio una vez. Claro, sí, y que tal como tú lo dices, a veces el exceso de bullying afecta el tema académico
y eso provocó de que tú repitieras de curso. Sí, eso me ha Pero, pasado. claro, yo te mando mucho ánimo, amigo, y continúa en su proceso, ¿ya? ¿Y cómo Sí, se y llama? ahora, si necesita, yo me retiro porque tengo el tema temprano mañana. Sí, vaya nomás, después puede ver este video completo en YouTube, ¿ya? Ya, Fue un gusto en conversar y que le vaya súper bien. ya, muchas gracias. Ya, perfecto. Vamos a continuar. Javiera, ¿estás? Sí, pregunta, no, no importa si que puede ser de que nos pasemos un poquito la hora. No hay problema con eso, ¿cierto? Ya, perfecto. Ya, súper. Súper, voy a continuar con las diapositivas. Ya, ahora vamos a pasar a las sugerencias para los docentes. Por ejemplo, es sumamente importante el tema de que cuando el profesor se vea enfrentado a una situación de acoso escolar, que intente primeramente mantener una neutralidad con la situación de conflicto que hay ahí, y para que él de ahí detecte quién es el que está provocando más daño. Y si también existe una situación de indefensión, ¿qué significa eso? De que exista esa situación donde un otro que intenta no pelear con otra persona, pues mientras esa otra persona lo está constantemente agrediendo. Es ahí donde el bullying comienza, ¿ya? Y también hay que observar ahí de que, por ejemplo, los TEA muchas veces por intentar defenderse, algunos pueden tomar actitudes agresivas, pero esas actitudes agresivas se pueden malinterpretar. Y por eso es sumamente importante los conocimientos de TEA ahí, porque hay muchas situaciones escolares donde a los TEA se les discrimina tanto que finalmente son totalmente incomprendidos. Son totalmente incomprendidos por su situación y a veces no se interviene bien en la cosa escolar y eso provoca muchos problemas para ellos. Así que es importante cuando, por ejemplo, uno enfrenta el tema del acoso escolar, uno lo puede enfrentar de una manera primeramente neutral y después de eso observar quién es el que está ocasionando daño, que es sumamente importante. En esta presentación de bullying no me voy a enfocar mucho en lo que es la prevención. Os voy a hablar un poquito de ese tema, pero muy, muy poco. Pero el tema va es cuando uno se enfrenta al acoso, porque lamentablemente los TEA tienen que confrontar el acoso cuando ya se está manifestando. Son muy pocos los colegios que pueden prevenir el acoso. Así que es algo que hay que enfrentarse mucho de una manera remedial, lamentablemente. Ya, después, trabajar en apoyo con el equipo de convivencia escolar para precisar la investigación. También lo que también es sumamente importante, cuando el profesor haga la entrevista, también tenga un acompañamiento por parte de convivencia escolar y que pueda derivar el caso de convivencia escolar para precisar la detección de acoso escolar. Es ahí donde la detección puede ser de una mejor manera y eso puede ayudar directamente al llamamiento de las partes para prevenir eso, que eso es lo que se busca generalmente. Y después de eso, si no se van respetando los acuerdos, ir aplicando sanciones a través del protocolo de convivencia escolar que está dentro del reglamento interno de la escuela. En particular, que todos los colegios tienen un reglamento interno. Por eso es importante que los papás y mamás cuidadoras de los niños TEA tengan los manuales de convivencia de sus colegios. Apréndanse los protocolos para que con cualquier cosa puedan exigir el cumplimiento del protocolo. Si el protocolo no se está cumpliendo es porque el colegio no está interviniendo bien con el acoso escolar. ¿Y eso qué significa? Que hay que ir directamente a la superintendencia a hacer una denuncia, ¿ya? Que este tema tiene que ser tratado de una manera bastante rigurosa, si no se presta para muchos abusos. Ya, vamos a continuar. Después, intervenir inmediatamente con la familia de los estudiantes, victimarios, darle apoyo psicológico y todo eso. También en ese caso, lo que recomiendo que pueda haber algún psicólogo, que pueda haber un tipo de reparación, porque de por sí las consecuencias del bullying son sumamente significativas para un chico que tiene TEA, más con las conductas repetitivas y estereotipas que puede tener, que está relacionado con la inflexibilidad cognitiva. ¿Y eso qué significa? Que ese chico puede estar pegado constantemente, que esas cosas pueden llevar a la depresión o a la psicosis en un futuro prolongado del tiempo. Después, asegurar el cumplimiento de los protocolos de convivencia escolar, lo que había dicho. Y después, mantener una constante observación en los recreos.
en el sentido que si los docentes pueden salir a doquier a observar, que lo hagan, pero si no, que tengan contacto con los tíos y que ahí puedan avisar sobre cualquier situación en particular, que eso igual ayuda bastante, tener una observación más allá. Y si, por ejemplo, existe un tema de redes sociales, tomar las medidas importantes para poder ver qué está pasando en las redes sociales, porque el cyberbullying está en un constante aumento. Ahora, a veces las relaciones no son tanto de cómo se llama, de agresión tanto física, sino que está basado más en el plano de las relaciones de Internet y de las apps, o sea, y de las redes sociales en general. Perfecto. Ahora, sugerencia para los apoderados. Aquí es sumamente importante establecer una buena comunicación con sus hijos de forma constante. Tener espacios donde puedan compartir, ejemplo, a la hora de comer, donde puedan conversar constantemente con ellos. Después de eso, tener un acercamiento al uso de las tecnologías que utilizan con sus hijos. O sea, si por ejemplo, si su hijo utiliza TikTok o Instagram o Facebook, que también puedan acceder ahí. ¿Ya? Después, observar en su comunicación no verbal por la razón que no todos los niños tienen la valentía de reconocer que se encuentran sufriendo acoso escolar. Esto es sumamente importante porque, como les decía, muchos chicos les cuesta verbalizar el tema del acoso escolar, pero ellos van a empezar a mantener conductas como, por ejemplo, pueden mantenerse súper retraídos, se pueden alejar del ámbito familiar, y así que ahí uno tiene que estar constantemente observando y desde eso preguntarle al hijo qué está pasando y darle todo el apoyo importante, ¿ya? Porque ese tipo de manifestaciones provocan o están relacionadas directamente al tema del acoso escolar. Después, tener una buena comunicación con los apoderados de la escuela y estar alerta a cualquier situación de conflicto escolar. Ya, después, utilizar los apoyos prestados por la superintendencia para presionar a las escuelas que no se encuentran interviniendo de forma correcta del acoso escolar. Como les decía anteriormente, por ejemplo, muchas escuelas lamentablemente no intervienen muy bien el tema del acoso. ¿Y qué pasa? Que finalmente la desesperación de los papás llevan a tomar decisiones extremas. ¿No se acuerdan de la situación que pasó en Maipú a principios de año del papá que le empezó a pegar a unas niñas que le están haciendo acoso escolar a una niña? ¿Se acuerdan de esa noticia que pasó a principios de año? Sí, Sí, fue una noticia bastante fuerte y uno podía fácilmente criticar al papá por la conducta que tuvo, pero claramente ahí existe una desesperación porque los papás se dan cuenta de que el colegio a veces, muchos colegios no hacen nada, no hacen absolutamente nada por los chicos que tienen TEA. Así que finalmente, ¿qué es lo que pasa ahí? Que se busca, realmente se pierde mucho este tema de perder, se pierde muy fácilmente el control. Y lamentablemente la mejor opción que uno puede tomar ahí es ir a la superintendencia y alejar al niño del colegio, hasta cuando hay una claridad por parte de la escuela, porque a veces no existe una claridad o no existe una buena intervención, y eso tienen que tenerlo sumamente en importancia. Perfecto, vamos a leer esta última diapo de acoso escolar antes de pasar al acoso laboral. Desde la convivencia escolar se hace importante generar una comunidad que promueva la tolerancia cero a cualquier forma de violencia, promoviendo en toda dirección el aprendizaje formativo de los estudiantes. El aprendizaje formativo es el aprendizaje que está relacionado a formar valores, ya por ejemplo los profesores, la escuela, la cultura pacífica y una gran cantidad de factores que están dentro de los colegios ayudan a un mejor aprendizaje formativo. ¿Y eso en qué ayuda? De que los niños tengan claramente una mayor cercanía con el respeto y la inclusión, algo que ahora está en constante trabajo. Después, este tipo de lineamiento se trabaja a largo plazo, pero dependiendo de cómo la comunidad educativa sea participe en una cultura pacífica de conflictos, determinará también la eficiencia de este tipo de planes. Por ejemplo, el plan de gestión de la convivencia escolar que utiliza los encargados de convivencia ayuda mucho a la pacificación de conflictos a través de diversas actividades y de diversas formas de apoyo y de intervención desde lo que se conoce como la comunidad educativa, que finalmente somos todos los apoderados, los profesores, los profesionales no docentes y etcétera. Perfecto. ¿Tienen alguna duda antes de pasar al acoso laboral de lo que yo mencioné? Porque hablé sobre las sugerencias. Si tienen alguna duda, pregúntenme, por favor, porque además alguien tiene alguna necesidad con este tema en particular. Nada. Tampoco yo. Perfecto, súper. Súper. Yo puse un comentario, pero al parecer no aparece, no me manejo mucho en
en esto, muy agradecida por lo que comentaste y era referente a que mi hijo empezó con cosas como de las uñitas, que se comen los cueritos, Mm. que entró al colegio y empezó como con estas situaciones, se come los labios, se piñisca los labios. Entonces, no sé si tengo que preocuparme porque aparentemente está todo bien. Mm. Muchas gracias. Ya, perfecto. Sí, lo importante ahí es observar directamente al niño y darse cuenta si existe algún tema relacionado a alguna forma de violencia. Porque, por ejemplo, el colegio igual presenta en los colegios. Claro, como usted lo ha dicho. Sí, es verdad, los colegios a veces tienen la tendencia en tirar la pelota o no querer afrontar la situación. Y es ahí donde la situación empeora. Y es ahí donde tiene que entrar la superintendencia. A veces a cortar el queque ahí porque los colegios a veces no quieren colocarse, o como dicen acá en Chile, mojarse el potito por los casos de acoso escolar. Dígame. Lo que pasa generalmente lo que va a hacer la superintendencia es realizar una investigación y van a ver si los protocolos se han aplicado y si realmente se están aplicando mejorías en el contexto del acoso escolar. Ya lo que generalmente pasa ahí es que el colegio recibe un golpe tan fuerte porque la sanción que puede recibir una escuela ahí es una multa millonaria. Y a ellos no les conviene irse en pérdida económica porque afecta bastante a la economía del colegio. Así que ellos desde ahí van a colocarse las pilas para prevenir a toda costa el tema del acoso escolar. Eso es lo que pasa generalmente. Claro, eso es lo que pasa cuando el colegio no toma una reacción adecuada sobre el tema del anuncio de la superintendencia. Porque también lo que pasa es que, por ejemplo, igual existe una mala práctica dentro de la línea de convivencia escolar, que pueden falsificar, por ejemplo, ciertas reuniones o ciertas cosas y después mostrar a la superintendencia de que hicieron algo por el niño. Y es ahí donde los colegios pueden como cambiar o pueden esquivar ciertas cosas de la superintendencia. Es ahí donde se hace importante también ver cómo reacciona el colegio. Si en el caso del colegio no está reaccionando nada, es mejor ahí al niño sacarlo de la escuela. Es la mejor opción. Y es ahí donde nos metemos en estas formas irregulares que tiene el sistema educativo para afrontar ciertos temas, que lamentablemente también tiene que ver con la falta de inclusión y la falta de compromiso por parte del profesorado y los demás profesionales de la escuela con el tema del trastorno del espectro autista. Guido, una ¿Sí? consulta. Dígame. ¿Nuestros niños pueden ir a cualquier escuela si es que tienen un TEA leve o grado 1? O sea, ¿a qué voy? Si yo quiero que mi hijo vaya a una escuela municipal, por ejemplo, ¿están obligados a recibírmelo? Sí, están totalmente obligados a recibírtelo. Es una especie casi de delito si no lo hacen. ¿Y cómo se llama? Se sugiere generalmente de que si el chico es un TEA de tipo 1 o de tipo 2, vaya a un colegio donde haya un programa de integración que esté funcionando bien. Ya, Y eso perfecto. se averigua por datos de los De hecho, apoderados. Diga nomás. sí, hola. Hola, hola. Mire, yo tengo dos hijos con TEA, uno de 24 y una de 15. Y le puedo contar a la mamita que en los colegios municipales todos tienen pie, todos. Así que lo puede poner en cualquier colegio con pie. Y, y si tiene nivel 1, a lo mejor ni siquiera va a necesitar un colegio con pie, porque mi hijo mayor nunca estuvo en un colegio con integración, estudió en colegios regulares, se podría decir, aunque él nunca aguantó sí la jornada completa. Él con 5 horas en el colegio era su límite. Y mi hija en este minuto, ahora que está en el liceo, primero medio,
Es primera vez que está jornada completa en un colegio y hasta ahora vamos bien. Pero los colegios municipales todos tienen plan de integración escolar. Hola, Perfecto. Hola, hola. es complicada la situación, el tema es bien... Mira, yo tengo dos hijos, Rafael y José. José sufrió bullying en el colegio, lo voy a nombrar, Instituto América. No hicieron Mm. nada, absolutamente nada, ni el colegio ni la Superintendencia de Educación, que tuve que yo como mamá agarrar a mi hijo y cambiarlo a un colegio municipal. En este colegio igual he sufrido bullying, pero he tenido el apoyo del tío del pie. Bueno, como dice la mamá, lamentablemente los colegios municipales sí tienen pie, pero lamentablemente están sobrecolapsados con niños del pie. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que retirar uno, tiene que dar de alta uno para que ingrese el otro, aunque tú lleves la documentación. Mi hijo tiene la documentación y desde marzo que estamos esperando un cupo en el pie, pero he tenido súper buena acogida. ¿En qué sentido? Que han hecho, aquí sí han intervenido por el tema del acoso escolar, han intervenido el tío del programa que tienen ellos, tienen un programa en el colegio y se ha llegado y el niño mismo han ellos y ahora son amigos, es como una cosa como que yo digo, me río porque después de que el niño molestaba a José y que era ya llegaba a ser un acoso bastante, yo fui, dije yo, me va a decir lo mismo que me decían en el colegio y eso como uno queda como duda y como que tiene miedo de ir al colegio y enfrentar, porque te irán a decir lo mismo, porque a mí el inspector, ¿qué me decía? Los niños son niños, le tiramos una pelota y salen todos detrás de la pelota jugando. Y decía, pero es que la cosa ya es demasiado, le decía yo, en la micro, como dices tú, Guido, por teléfono, se crearon un grupo de WhatsApp para molestarlo, entonces era demasiado y el colegio no hacía nada, la Superintendencia de Educación hasta el día de hoy, del segundo denuncia que hice, todavía no recibo respuesta. Entonces, como mamá en desesperación, viendo que esto podía pasar a mayores, agarré a mi hijo y aunque ellos me decían, no, pero te ofrecemos esto, le ofrecemos esto. No, yo agarré a mi hijo y lo cambié. Sí fue un proceso para él porque se tuvo que hacer amigos nuevos, ya llegó a un curso que ya estaba formado, fue todo un proceso para él, pero desde mi experiencia yo les digo que fue lo mejor que yo como mamá pude hacer. Es lo mejor. Perfecto, muchas gracias por su comentario y claramente dijo algo sumamente importante, que a veces el tema del acoso continúa, pero se puede llevar de una mejor manera y con un mayor apoyo. Y es ahí donde las personas del PIE han hecho un gran trabajo ahí. Y claramente, cuando la superintendencia falla, tal como lo venía repitiendo, es mejor sacar al niño del colegio, porque es ahí donde las mejores opciones es sacarlo para que esté en otra escuela, porque puede ser que en otra escuela tenga un cambio mucho mejor que en la escuela anterior. Y eso es lo que hay que ir probando. Si, por ejemplo, un TEA está recibiendo discriminación en cierto escenario, es mejor que conozca otro tipo de escenario donde pueda estar mejor. Y eso es lo importante. Pero también muy buena opción que toma la mamita es que continúe su proceso estudiantil. Porque, por ejemplo, muchas mamás que tienen niños TEA y tienen este tipo de casos de acoso escolar, finalmente toman la opción de, al final, de no querer que el niño continúe en la escuela regular. Yo he tenido casos clínicos donde prefieren que los niños estén en la casa y tengan, por ejemplo, apoyo a través de educador diferencial y todo eso, y te pagan exámenes libres. Y después se metan a alguna pyme y hagan algo como bien aparte, que también es algo válido, dependiendo del contexto. Pero de por sí, si tomamos esa actitud, finalmente estamos dejando que todas estas personas que hacen acoso escolar o laboral, finalmente como que se salgan con la suya. Y finalmente no existe una inclusión de verdad. Eso, en cierto sentido, ayuda a que finalmente estas actitudes negativas claramente se puedan proliferar, cuando tenemos que conseguir todo lo contrario, de que la sociedad sepa de cómo funciona el trastorno del espectro autista y que sepan, comprendan y empaticen con nuestros niños.
que es lo más importante. Perfecto, Sí, muchas gracias. gracias a ti. Sí, muchas gracias a usted también. Ahora vamos a comenzar con el acoso laboral, ¿ya? Perfecto. El acoso laboral, digamos que sería como la evolución del bullying. O sea, lo que sucede en el acoso escolar puede repercutir en el área laboral, pero repercute de una manera bastante distinta o un poco diferente a lo que es el acoso escolar. Lo voy a definir ahora. Desde la Dirección del Trabajo es lo siguiente. El acoso laboral es toda conducta que constituya agresión, hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más sus trabajadores en contra de otro u otros, por cualquier medio y que tenga como resultado para él o los afectados menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades de empleo, siempre que todas estas conductas que se practiquen de forma reiterada. Aquí lo importante de esta definición es lo siguiente, de que existe un menoscabo, una forma de maltrato o humillación por parte del trabajador, que siempre está direccionada a perjudicar la situación laboral. ¿Qué tiene que ver la situación laboral? En cómo él trabaja y si sus predicciones laborales están afectadas por parte del ataque de estas personas. Y también las oportunidades de empleo, que sería la continuidad laboral de esta persona. Y esto tiene que ver con que todas estas prácticas se practican de una forma reiterada, algo muy parecido a lo que sucede con el bullying. Y aquí vamos a ver directamente el perfil del acosador laboral. En diferencia al perfil del acosador escolar, el acosador escolar claramente es un niño y aquí no se presta para la formación de una estructura de personalidad, pero en el acosador laboral sí se ve una forma de trastorno de personalidad, ¿ya? Y vamos a ver lo siguiente. El perfil del acosador laboral es así. Me imagino que más de algunos de ustedes se hacen identificados por haber conocido gente de este tipo. Sufren de complejo de inferioridad, son mentirosos, son manipuladores, hábiles con las palabras, mediocres e ineficientes laboralmente de repente, envidiosos, no tienen sentido de la culpa ni el remordimiento, desconfiados, controladores, agresivos, humilladores, crueles, invasivos, explotadores, inseguros, carecen de empatía, maliciosos, no conocen límites, les gusta infundir temor, buenos actores, porque ellos son expertos manipulando las situaciones para perjudicar a alguien. ¿Ya? Y generalmente, para que ustedes sepan, los trastornos de personalidad más vinculados a este perfil está el trastorno narcisista de la personalidad, que es el TNP, que tiene que ver directamente con que existe una constante grandiosidad en las personas, por ejemplo, que ese grupo de personas se cree superior al resto y por ende creen que pueden pasar a llevar a cualquier persona. Después está el trastorno paranoide de la personalidad, que tiene que ver directamente con que eh, son personas que se sienten como muy perseguidas, creen que cualquier cosa o cualquier persona les puede hacer daño. Y finalmente está el trastorno antisocial de la personalidad, que está relacionado a que yo tengo toda la libertad de poder agredir a un otro. Perfecto, vamos a continuar. Aquí en esta diapositiva lo importante que hay que entender una cosa sumamente esencial. Ya, perfecto. Por ejemplo, aquí existe generalmente en el acoso laboral un aislamiento físicamente de sus compañeros, existen conductas que son humillantes, donde se limita el contacto social, como que la persona que sufre un tipo de acoso laboral generalmente se le puede aislar o está como aparte dentro de un grupo laboral. También existe este tema del desprestigio, hablar mal de la persona, hablar mal del trabajo de la persona. Eh, eh, como por ejemplo, decir de que no trabaja bien, o hacer broma, burlarse de la persona también. Y ahí puede entrar el tema de la familia, los orígenes, antecedentes y el entorno. Por otro lado, que también es importante, que esto quiero que ustedes lo tengan entendido, porque el acoso laboral funciona de la manera como más implícita posible en muchos casos. Y lo que dice acá es lo que generalmente se utiliza. Se desacredita la capacidad laboral y profesional al asignar a la víctima tareas por muy debajo por encima de su capacidad o no se le permite hacer nada. Se le critican a los más mínimos errores o defectos. Se desprecia su trabajo y sus capacidades profesionales. En cualquier caso, sus trabajos van a ser siempre evaluados de forma negativa o creando en el trabajador una sensación de inutilidad, de no contar con las capacidades y habilidades necesarias para llevar a cabo las
hostigamiento y ataque a su trabajo. Y generalmente los acosadores laborales utilizan mucho este pretexto, porque con eso ellos pueden justificar a través de los errores que cometa el TEA un fundamento de que él no sirve para trabajar. Y es ahí donde ellos utilizan mucho esta retórica para poder continuar con su forma de agresión, que sería la agresión más común que sucede en este contexto. Y si me preguntan a mí por mi experiencia de acoso que yo sufrí, se relaciona directamente a eso, a la crítica constante del trabajo o de tus habilidades. También hay que saber acá lo que es el perfil de la víctima, es que, por ejemplo, volviendo un poquito más atrás con el acoso escolar, lo que yo también me di cuenta mucho en las investigaciones que vi, de que, por ejemplo, en muchas investigaciones españolas decían de que a los TEA se les ataca o se les critica por su forma de actuar y comportar, no tanto por otras razones, como étnicas o de raza o cualquier cosa, sino que se les critican a los TEA o se les agrede por su forma de comprender la realidad. O sea, es por su neurodivergencia. Y eso que habla de que la posibilidad del acoso laboral, tal como lo decía la chica que está estudiando Derecho, puede tener una prevalencia mucho mayor. Por ejemplo, en las mujeres que tienen TEA. Y volviendo a este tema, en el perfil de la víctima, se ha comprobado dentro de la evidencia que son dos cosas de importancia. Las bajas habilidades sociales, lo cual se repite mucho en el acoso escolar, y la baja autoestima, que generalmente son las conductas introvertidas en cierto sentido, y también con que la víctima tiene la tendencia a sentirse culpable o que se merece el castigo cuando le están criticando. Por ejemplo, en el acoso laboral, uno puede llegar a pensar, me criticaron esto en la pega, pero está bien, tengo que mejorar esto, entonces tengo que quedarme callado cuando ellos me critiquen. Pero cuando uno tiene esa forma de pensar, ¿qué pasa? Que finalmente lo que más se repite es una constante crítica negativa hacia tu trabajo. Y eso también genera una forma de agresión hacia la persona. Acá, tipos de acoso laboral. Igual les quiero comentar otra cosa, de que intenté buscar investigaciones de acoso laboral y TEA, y de por sí no existe casi ninguna investigación. Por lo menos en Chile, nada. Y en otros países son muy pocas. Así que la información aquí vuelve a ser algo totalmente exploratorio. ¿Y qué significa eso? Que no hay mucha literatura que hable sobre el tema en particular. ¿Ya? Después, tipos de acoso laboral. Es aquí donde también existe una diferenciación con el TEA, que en el TEA la violencia es horizontal, pues mientras en el acoso laboral se agrega el tipo de acoso laboral ascendente que está relacionado a que una jefatura recibe acoso laboral. Por ejemplo, que un TEA recibe un cargo, no sé, de ser gerente y que los trabajadores de más bajo rango le estén haciendo bullying. O también puede ser el acoso laboral descendente, que está relacionado a que el jefe o la persona que tiene mayor autoridad le puede estar provocando violencia hacia el trabajador. Y después está el horizontal, que tiene que ver con las personas que están bajo la misma jerarquía. Ya. Y esto también es importante, que tienen que visualizar bastante, de una manera bastante esencial cuando se habla mucho del acoso laboral, cuando su hijo esté empezando a trabajar y todo eso, porque siempre hay que tenerlo ahí en importancia. Por ejemplo, bajo la terminología, las personas que son acosadoras son manipuladores. Ellos intentarán focalizar todo lo que hacen para que la víctima, como intentar ayudar a la víctima, y que no hay malas intenciones, pero finalmente lo que quieren hacer muchos de estas personas es hacerle un daño formidable a la víctima, a través de las críticas constantes al trabajo que están haciendo, o a través de cualquier otro tipo de ataque. Que eso sería como el acoso laboral implícito. Por meter el explícito es como ya una discriminación, un maltrato, o tratar con garabato a la persona, y etcétera. Y es aquí donde, repito, la bandera roja importante. La crítica constante hacia el trabajo y la difamación hacia tu persona son una forma de agresión bastante. Y eso igual es sumamente importante. Perfecto. Y es aquí que llegamos a la última diapositiva. Igual les pido disculpas un poco por el tema de la redacción. Igual les prometo arreglar eso
y si después con Javiera les puedo enviar el PPT arreglado, ya que tuve algunos problemas de redacción por escribir bastante, así que les pido disculpas por eso. Vamos a ver la última diapositiva ahora. Ya, estrategias para la familia. La estrategia en este tema en particular es la siguiente: apoyar de forma incondicional a su hijo sin la necesidad de juzgarlo o criticarlo. Nuevamente, apoyar al hijo, utilizar el mismo apoyo que se utiliza con el bullying hacia el móvil. ¿Ya? Después, psicoeducar al TEA sobre el acoso laboral y que él pueda tener una constante comunicación con la familia, que es sumamente importante con eso. La comunicación. Después, 3, informar a la jefatura de la situación ocurrida para que exista un monitoreo de la situación. Por ejemplo, es sumamente bueno hablar con las jefaturas. Por ejemplo, cuando yo sufrí acoso laboral, hablé constantemente con mi jefatura de la situación que pasa. ¿Y eso qué ayuda? De que la jefatura pueda tener la posibilidad de que te puedan proteger y cuidar en ciertos casos. Y después de eso, ¿qué va provocando? De que el acoso laboral vaya bajando. Después, punto 4, levantar evidencias sobre las agresiones reiteradas. Esto es sumamente importante, porque para poder fundamentar de que uno reciba acoso laboral, tiene que levantar evidencias de las cosas que están pasando. Por eso tiene que haber una psicoeducación, porque desde la psicoeducación y el aprendizaje, uno puede generar instancias para poder levantar evidencia y presentar esa evidencia a las jefaturas. Y en el caso peor, llevarlo a la inspección del trabajo o directamente al Poder Judicial. Después, 5. En casos extremos, donde la jefatura abandona al trabajador, es ir a la inspección del trabajo o ir a una instancia mayor ahí. Y finalmente, tener mecanismos de resiliencia donde el TEA esté consciente de las dificultades que acarrea estar inserto en el mundo. ¿Ya? La resiliencia es sumamente importante. Y es ahí donde el apoyo psicológico es sumamente esencial. Y otra cosa que me gustaría agregar aquí para el tema del acoso escolar como laboral, que es importante el trabajo en habilidades sociales. Por ejemplo, taller de habilidades sociales, trabajo en psicología clínica con habilidades sociales con psicólogos expertos en TEA, pueden ayudar bastante a que mejore la calidad de vida del TEA y pueda tener mayores mecanismos para poder defenderse en contra de un medio que es hostil. ¿Ya? Así que sería eso. Hemos terminado. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Genial, muy bien. Muchas gracias, se agradece bastante esta instancia y prometo igual seguir profundizando este tema. Me gustaría algún día poder escribir un libro, porque siento que se deben hablar estos temas y que no haya mucha evidencia al respecto desde el punto de vista del ámbito científico preocupa, porque es una realidad que a todo el mundo le pasa, pero a la vez nadie se atreve a escribir sobre el tema. Y eso igual es muy llamativo. Y más siendo Algo TEA que también. sí, me gustaría hacer un alcance, porque Perfecto. igual me di cuenta de que la mayoría de las personas que están acá, hay algunas que son TEA y otras que son madres o padres de niños pequeños con TEA. Y como experiencia con un hijo que ya es grande y está inserto en el mundo laboral y otro ya en el mundo del colegio, etc. Yo puedo sacar en mi experiencia de que algo fundamental, así como lo que decías tú de ayudar a los niños con desarrollar habilidades sociales y eso, también nosotros estar como en harta comunicación con los especialistas que trabajan con nuestros, apoyarlos en la casa, porque el profesional está con ellos quizás 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, pero nosotros estamos 24/7. Y a mí me ha pasado que, por ejemplo, me ha tocado un día que mi hijo ha llegado mal del trabajo debido al acoso que sufre en el trabajo. Y también ha llegado mi hija mal del colegio debido al acoso que sufre en el colegio. Entonces, todos estos años que yo he estado con ellos ahí de la manito y con los especialistas, me ha permitido también ir aprendiendo estrategias de cómo contenerlos y cómo darles también alternativas para defenderse cuando uno no está con ellos. Por ejemplo, yo no puedo estar en el trabajo con mi hijo. Entonces, él me dice, pucha mamá, hoy día casi le pegué a fulanito de tal porque me dijo tal cosa. Que eso se da en los trabajos. Sí, es verdad. Entonces,
Y yo le digo, a ver, pero ¿qué te dijo y qué respondiste tú? No, me dijo aquí, yo le respondí esto, estuvo bien, le digo yo, estuvo bien, mira, lo otro que puede hacer es esto. Yo como siempre he dicho que uno tiene que darles a ellos el plan A, el B y el C, en diferentes situaciones. Cuando empiezan a andar recién en micro, solos, cuando empiezan recién a salir a comprar solos. Ah, mira, si no tiene esto, lo puede hacer así, darle siempre una alternativa. Entonces así ellos solos van desarrollando esa capacidad de resolver si no sale todo como lo tenían planeado, porque lamentablemente la vida es así, es una caja de Pandora. Uno se planifica en algo, pero a veces no pasa lo que uno piensa. Y hay que dejarlos como preparados. Yo en mi caso no tengo una familia que me respalde con mis hijos. Soy el plan A, B y C. Entonces he trabajado en eso y escucharte a ti, como decía la otra mamita, igual es positivo ver a mi hijo que ya cumplió un año en una empresa, una muy buena empresa, que la jefatura es muy buena jefatura, pero los pares no son tan buenos, entonces lo acosan muchas veces. Y hay días que llega el descompensado del trabajo, es un trabajo por turnos también. Entonces hay veces que trabaja de noche, pero él trabaja muy bien de noche. Entonces, todas estas instancias que nuestros hijos tengan, nosotros estar ahí preguntando siempre a los especialistas, para nosotros también irnos preparando para cuando ellos tengan estas situaciones en que van a tener esas descompensaciones. Y que tú puedas hacer el libro, genial, porque las mamás y los papás que tenemos hijos así, toda esa ayuda nos sirve. Claro. Eso, muchas gracias. No, gracias a ustedes también. ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, por acá. Sí, ¿aló? Sí, ¿Aló, aló? ¿me escucha? Sí, mira, aló, sí, mira, un comentario acerca de los abusos laborales. Bueno, yo trabajé como 8 años en el banco, por una empresa externa y también por el banco, y ahí me tocó convivir con muchos de estos abusos laborales, porque yo convivía, bueno, yo era recién salido de la universidad, entonces venía con ideas nuevas y me tuve que enfrentar con dinosaurios, por así decirlo, con tipos que llevaban 40 años de servicio en el banco y que nos trataban como el ajo, nos pisoteaban y me hicieron la vida imposible. Me trataron de lo peor y todo. O sea, uno venía fresquito, como se dice, cuando uno recién sale de la universidad con ideas nuevas y cosas así. Pues entonces, bueno, finalmente no seguí en el banco, después trabajé en otras pegas. Tengo otra pega ahora, pero yo me puse súper antisocial. Después que me desvincularon del banco, trabajé en la pega donde estoy ahora, estaba súper huraño. O sea, en términos monetarios, no, estaba re bien porque gano las mismas lucas. Pero claro, en términos profesionales tenía una frustración profesional enorme. Yo no quería participar en nada, me cerré. No quería participar en la cuestión de la alianza, pues porque en un momento de la empresa hacen esta actividad de los aniversarios de la alianza, bla, bla, y yo no quise participar. Yo me agarré a pelear con una colega. Yo le dije que lo único que teníamos que hacer era vender, y que cuando nos llamaran de recursos humanos y que no iban a echar, a nadie le iba a importar que yo había participado en la actividad de aniversario, que no quería ir a la fiesta. Me fue el tipo más antisocial del mundo como por 3 años. Y me tuve que ponerse sociable. Bueno, en un momento tuve que ir a una fiesta porque mi colega, era una niña que era mucho más que una colega, entonces como que por ahí me entraron a negociar y me terminé adaptando, pero esa adaptación a mí me costó como 4 años más o menos. Entonces igual es harto. Yo creo que es que mucho tiempo puede tomarse 4 años para adaptarse a un trabajo. No sé si pueden comentar algo. Gracias. Es cierto. Mira, yo te puedo comentar mi experiencia. Yo, por ejemplo, trabajo actualmente en una escuela en San Ramón, ¿ya? Y cuando yo llegué a esa escuela, a otra escuela, porque está dentro del departamento de educación, en ese colegio, yo sufrí acoso laboral por el programa de integración escolar, por un psicólogo, por una educadora diferencial, una psicopedagoga y un grupo de profesoras que eran aparte. Me hicieron la vida imposible. Yo al principio, como era mi primer trabajo, yo me alejé y renuncié al cargo, me fui a otro colegio. Después de eso, yo me fui, volví a entrar al departamento de educación, pero para trabajar en la vespertino. Y lo que pasó ahí es que esta gente de este programa de integración X le mandó el dato a la coordinadora que trabajaba en el día de ese liceo X donde yo trabajo.
Y lo que hizo ella fue hacerme hostigamiento laboral. Me criticaba mucho el trabajo y todo eso. Constantemente me iba a acusar. Y mi mayor forma de defensa que hice ahí fue presentar mi trabajo y trabajar. Me mantuve firme. Y después de eso, porque esto duró muchos años y hubieron bastantes revés con el tema, que finalmente yo verbalicé que sufría acoso por esta persona y también por parte del director de ese liceo X. ¿Y qué significa eso? Que yo lo avisé al Departamento de Educación y finalmente todo quedó como en un status quo, en el sentido de que estas personas me dejaron de acosar. Lo que me di cuenta como aprendizaje de lo que yo viví ahí es que igual es importante ahí hacer el trabajo responsablemente, tener buena comunicación con las jefaturas que van más allá de un director, por ejemplo, en este caso, y también mantenerse responsable y ser resiliente, tal como lo han dicho algunos TEA en esta presentación, a modo de opinión y desde su experiencia. Eso me ha ayudado bastante, por ejemplo, a enfrentar la situación y de eso poder tener una capacidad resolutiva. Lamentablemente, el tema de la inclusión muchas veces no se ve. ¿Y qué le queda, por ejemplo, a la persona dentro del espectro autista, especialmente gente de tipo 1? Nos queda directamente resistir, ser optimista, ser resiliente y avanzar. Porque después esa historia de avance es una justificación más para poder dar un ejemplo de que los TEA y los SEA somos capaces de hacer distintas cosas. Y que la inclusión, que sea a la buena o a la mala, se va a llevar igual, porque el problema es la sociedad, el problema es la gente en ese aspecto, no son las personas que tienen necesidades educativas especiales, sino que son las personas, que no quieren entender y comprender, y a veces tiene que ver con un tema más de persona que de conocimiento, pero es ahí donde uno tiene que dar el ejemplo. Y es ahí donde yo he ayudado a mucha gente en este tema, demostrando también el ejemplo que yo he presentado con esto. Y esto también me llevó también a poder escribir y presentar y poder dar un punto de comunicación con ustedes. Y también un punto que se demuestra de que no haya tanta investigación sobre este tema, que se ve como un tabú a la vez, pero a la vez sabemos que es algo súper común. Es cosa de escuchar las experiencias que hemos escuchado por acá. Así que agradezco tu comentario, mi amigo. Lo agradezco un montón. ¿Alguien más quiere? Había un colegio con PIE, yo vivo acá en la comuna Maipú, pero él fue agredido por otro compañero, ¿ya? Decidí sacarlo del colegio porque yo fui a hablar durante todo el primer semestre que por favor pusieran ojo, que por favor no hicieran algo para que el niño no siguiera agrediéndolo de forma verbal ni física. Eso no concluyó. Finalmente mi hijo no quería ir al colegio, lloraba todos los días. Para él ha sido súper complejo el tema porque él sabe que es autista ahora, está con psicólogo por lo mismo. Entonces ha sido todo un problema el cambio de colegio, el cambiarlo ahora a otro colegio al que llegué, iba todo marchando bien hasta que dije, él es autista. Entonces ahí empezaron con todos los peros del mundo. Es que búsquelo en un colegio especial. Llamé a un colegio especial y me dijeron, no, usted no lo tiene por qué colocar en un colegio especial porque él no necesita un colegio especial. Y insisten en este colegio en que yo debo buscar un colegio que tenga PIE, siendo que este colegio tiene PIE, porque ellos no tienen cupo. ¿Qué se hace en este caso? Ahora lo tienen con como de las 8 de la mañana hasta las 12 de un cuarto del día, porque está como un periodo de adaptación. Ya entiendo el caso. Claramente ahí está fallando el colegio. Creo que se están lavando las manos porque están tomando una decisión bastante extrema de llevarlo a una escuela especial, cuando una escuela especial puede traer un fuerte retroceso en el niño. Y cómo se llama el tema del TEA, claramente al principio siempre se ve como una especie de duelo. Como los papás tienen duelo cuando saben de que su hijo nace con TEA, o tienen el TEA, o se les detecta.
pasa lo mismo cuando, por ejemplo, un niño se da cuenta que tiene el trastorno del espectro autista. En mi caso, yo lo vi como una oportunidad, lo vi como una forma de cómo demostrar de que las cosas pueden ir cambiando. Y eso es lo que hay que enfocarse mucho en el trabajo, especialmente el trabajo terapéutico con él, de que él vea el TEA como una oportunidad. Y que las cosas que le están pasando con esos niños que lo están agrediendo no tienen que ver con él, sino que tienen que ver con ellos. Y con el prejuicio y con la distorsión que hacen cuando las personas piensan sobre el espectro autista, piensan sobre el SEA y del TEA, porque ahí el problema es de la gente. Por ejemplo, si a un niño se le incluye, se le respeta y se le da amor, con EE puede ser muy funcional y puede lograr grandes cosas. El problema ahí está en el ámbito externo. Así que lo que te recomiendo, si el problema subsiste ahí, es mejor cambiarlo a otro colegio. Si usted quiere, claramente. Porque igual el cambio ahí en el colegio lamentablemente falla. Y también falla ahí por culpa del programa de inclusión escolar que está ahí. Ya, ya Guido, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? No, todavía no termino. Hola, más que pregunta, agradecerte, Guido. Agradecerte por esta oportunidad que nos diste de escucharte. Hay cosas que me quedaron muy claras y esperando que saques un libro para leerlo. Vamos. Eso. Ya, Buenas noches, muchas perfecto. gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo antes de terminar? Terminamos justo a la hora. Ok. No, vamos abajo. Súper. Igual, como por ejemplo, voy a seguir investigando este tema. Si veo actualizaciones sobre este tema en particular, voy a hacer nuevos talleres sobre este tema profundizando ciertos elementos, porque me doy cuenta que es un tema sumamente importante. Y también voy a seguir trabajando junto a Javiera en otros temas. Así que más adelante presten atención porque van a haber temas nuevos también que se van a hablar. Sí, le voy a comentar al psicólogo que primero que todo agradecer su exposición y después que nos considere cuando tenga la posibilidad de redactar ese libro, porque yo creo que somos los mejores representantes de la condición y por lo tanto nuestra experiencia debería quedar ahí plasmada en las letras para poder ayudar a otros que vienen detrás de nosotros. Así que yo creo que nos considere como parte de la agrupación para poder armar este libro. Perfecto, muchas gracias. Sí, po. No, sí, esto igual se tiene que hacer desde el corazón. Sí, tu experiencia también nos ayude con lo que tú has dado y que nos sirva también como un punto de estrategia para enfrentar lo que viene, porque en el caso mío yo soy abuelo, y tiene todo un mundo por delante, y eso que ya tú lo pasaste, ojalá que no sea tan cruel en un tiempo más, o sea, que la sociedad se vaya adaptando a la condición. Claro, sí, como les decía, yo en mi caso sufrí el acoso escolar y el acoso laboral en carne propia. En carne propia y el mundo antiinclusivo va a decir de que me quede callado y que sea como algo que nunca pasó. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no quiero verbalizar esto porque sé que mucha gente sufre por este tema y mucha gente con TEA está pasando malos momentos por lo que han estado sufriendo ahora. Por eso es algo que se tiene que presentar, se tiene que mostrar. No es algo para quedarse callado. Esto ayuda a la inclusión, no la perjudica. Yo en una reunión que tuve hoy día con mamás de mi sociedad también les comentaba, nosotros venimos de una sociedad donde el palmazo era el pedazo era lo que
enredaba y estos temas jamás se tocaron. Entonces hay gente que te mira feo, te critica, sin saber esta condición, porque venimos de una sociedad golpeada. Claro, usted lo ha dicho, está súper claro ahí. Y muchas gracias por su comentario. Sus palabras me animan bastante, al igual de todo lo que han dicho por acá también, que lo valoro mucho. Gracias a ti. Sí, soy yo acá. Bueno, reiterar las gracias ahora que está terminando, ¿cierto? Y como ideas de lo que se podría conversar, yo no sé, acabo de ver el canal de YouTube, no sé si ya está, pero quizás también como guido y psicólogo ayudarnos como padres a aceptar el diagnóstico, porque siento que nosotros tenemos que ser los primeros en aceptarlo, en enfrentarlo, en entender que la vida va a ser quizá un poco más difícil, pero que lo vamos a lograr. Entonces quizá igual buscar ese apoyo, porque como decía adelante, escuchar la experiencia de los que ya son más grandes, de verdad nos ayuda mucho a los que estamos recién empezando en este camino. Eso, y lo otro que igual les solicitaría, si es que fuera posible, páginas o aplicaciones que nos puedan recomendar para nuestros pequeños, o cómo usar los pictogramas, porque, por ejemplo, a mí me entregaron el material de los pictogramas, pero yo no sé cómo usarlo y no sé tampoco dónde buscar cómo usarlo. Entonces, como que ese tipo de cosas igual serían de gran ayuda, y reiterar la gratitud. Así que eso, muchas gracias. Ya, perfecto, muchas gracias. Para que puedan contactarme por cualquier cosa. ¿Ya? No tengo ningún problema en ayudarles. Así que se lo voy a dejar acá por escrito. Eh, ahí va. Y valoro mucho lo que, por estar acá y todo eso. A pesar que igual andaba bien resfriado, pero hice lo mejor que pude ahí. Gracias a ustedes, gracias Guido. Todo muy claro y esperamos una nueva invitación.